Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Aquí estamos. Sí, aquí estamos en una situación inimaginable, pero donde, es decir, ¿qué es lo que ocurre acá, Eduardo? ¿Qué es lo que ocurre? Lo más probable es que en una semana Pedro Castillo sea proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones presidente de la República. Y eso más allá de las ideologías, porque supuestamente es un comunista, que no es, ya se ha aburrido Pedro Castillo de decir que no lo es. Cada vez que habla agradece a Dios por estar donde está. No conoció ningún comunista que comience su discurso así. Pero en fin. Pero hay un tema racial acá. O sea, Sin un duda. cholo firme, ¿no? Uno reciclado como Toledo va a ser presidente de Bicentenario. Eso es intragable para mucha gente. No sé si mucha, para alguna gente en el Perú. Lo que sucede es que finalmente, como el Perú es un país que tiene tradición de digamos, de tener así una historia como muy dramática en términos, ¿no? en términos de narrativas, la simbología justo toca que los 200 años suceda esto, ¿no? Que es realmente inusitado, porque va más allá del asunto del biotipo o de la tonalidad cromática, va bastante más allá del tema de Castillo. Va por un tema de ser una persona que viene de una cultura rural que no pasa ningún filtro de la cultura urbano, limeña, capitalina, hegemónica. Esa es una cosa tremenda. Toledo finalmente era un hombre educado, claro, era total y absolutamente, ¿no? Un tipo indígena, un biotipo totalmente indígena, todo lo que quieras, pero era un hombre pues que trabajaba en Harvard, que estaba casado con una belga, ¿no? Que estaba, digamos, era absoluto y totalmente natural y lógico en el sistema. Y el señor Humala era finalmente un limeño de clase media alta ilustrada, ¿no? De una familia, ¿no? Muy culta, militar. Pero el señor Castillo en realidad es un profesor de una zona rural del Perú que no le interesa entrar a esos códigos, a los códigos culturales que acá se manejan como lo correcto. Entonces, evidentemente hace un choque, pero muy fuerte para muchas mentes aquí, ¿no? Sin la menor duda. Ahora, una de las cosas que se pretende criticar de Pedro Castillo es que no está calificado, ¿no es cierto? Que supuestamente para ser presidente requiere ciertos doctorados y cierta manejo de lenguaje. Y yo creo que eso plantea una reflexión bien importante, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de presidente es el que necesitamos? Porque de los otros, cultos, informados, ¿no es cierto? Políglotas que hablaban 3, 4 idiomas, pero que nos han mal gobernado pues, de una manera increíble. Y encima, si no se han llevado el sillón presidencial es porque se hubiera visto muy evidente, ¿no es cierto? Se levantaron el país en peso. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, vamos a verlo aquí como comunicadores, ¿no? El profesor Castillo tiene indudablemente una gran capacidad oratoria, pero oratoria ante públicos en vivo, que es producto evidentemente de su manejo como sindicalista. Ojo, el profesor Castillo es una persona que maneja política hace mucho tiempo, no es que apareció de pronto, estaba en su casa dando clase en su salón y lo vinieron a sacar para meterse en política. Es un sindicalista. Entonces, evidentemente está muy acostumbrado a manejarse en términos políticos, pero en asambleas, en mítines, en trato humano. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, ¿no? Lo que muestras en pantallas. Es un orador bastante eficaz, sin la menor duda. Lo que el profesor Castillo, el señor Castillo no tiene es práctica ante cámaras de televisión, ante debates con formatos televisivos, ante ese tipo de cosas que no es un código que él en realidad se siente todavía tan cómodo y se nota, ¿no? Que no se siente cómodo. Y esta parte también de esta nueva forma de este estilo suyo de hacer política, que evidentemente parte de, yo creo, de un todavía no entender cómo son las reglas en esta comarca que exige un comportamiento comunicacional estándar, ¿no? Para todo lo que ha sido la política peruana. Yo creo que va por ahí. No dudo que como sindicalista o como político tenga la habilidad para rápidamente entender cómo funciona
O sea, sabe cómo funciona, pero tiene para acostumbrarse a cómo funcione, porque lo cierto es que en sus años, que yo espero que sea el periodo de los 5 años, ¿no? Espero que sí, como todos. Durante esos años va a estar obviamente con todas las cámaras de televisión encima, porque es lo normal en el mundo de ahora. Entonces se tendrá que aprender a manejarse así. Pero pienso que lo que pasa es que él también, insisto, así como su campaña política fue totalmente distinta de las tradicionales, basadas en radios regionales, la suya fue basada en radios regionales, en grupos de WhatsApp pequeños, en grupos de Facebook pequeños, ha sido como una guerra de guerrillas comunicacional, que ignoraba los grandes medios de Lima. Entonces, igualito, su manera de entender el trato con la gente en términos de auditorio es distinto también. Yo creo que son características distintas y nada, es cuestión de adaptarse, ¿no? A mí me llamó la atención cuando yo descubrí la existencia del profesor Pedro Castillo, fue en la huelga magisterial del 2017, donde se produjo una crisis en el SUTEP, que es un sindicato histórico, que como que se desenchufó de sus propias bases, y se produjo una especie de mancha de aceite. Empezó la huelga en el Cusco, en Arequipa, empezó a entenderse por todo el país, y la situación era extraordinariamente compleja, porque había montones de corrientes, de puntos de vista ideológicos, ¿no? Como ocurre en la sociedad, pero concentrado en el magisterio. Y lo increíble fue cómo Pedro Castillo, que era un hombre que no venía de los grupos tradicionales de izquierda, incluso de grupos muy radicales de izquierda que son activos en los sindicatos, sino venía de Perú Posible. Fue increíble. Y él se convirtió en el líder por una razón. Todos lo reconocían como tal. O sea, él era el representante legítimo de los intereses de los maestros, más allá de los puntos de vista y de las ideologías de cada uno. Entonces, eso a mí me pareció impresionante. O sea, cómo logró ese liderazgo en un contexto tan complicado. Y yo creo que ahí se dio cuenta él de que podía entrarle a la política. Porque esa yo creo que fue una lección no solo de él, de miles de maestros que hicieron la campaña electoral. Que es que ¿por qué le vamos a dejar la política a los políticos si la podemos hacer nosotros? Yo creo de verdad que el profesor Castillo tiene muñeca política. Tiene muñeca política, o sea, lo acabas de decir, o sea, conciliar las facciones que hay en SUTEP, o sea, no lo hace cualquiera, ¿no? Es una cosa realmente de habilidad. Entonces, yo espero pues que eso se pueda ahora concretar para un asunto pues muchísimo más grande, que es la conducción política del país, ¿no? Que es además un momento histórico además al momento estaba escuchando la entrevista, ¿no? al rector Garatea, y realmente lo que pasa es que estamos llegando, yo creo que estamos llegando a los 200 años exactamente como por lógica y consecuencia teníamos que llegar, considerando los orígenes de esta fecha, ¿sabes? El 28 de julio del año 21 no fue para nada fue una declaración simbólica de la independencia del Perú en la capital del ex virreinato en ese momento, ¿no? Pero en realidad el Perú siguió todavía siendo parte de la... Fue un virreinato hasta el año 24, porque la Serna se muda al Cusco, muda todo el virreinato al Cusco. San Martín, o sea, dice acá que hay independencia y también la élite criolla y todo, pero en el Cusco continuó todavía el virreinato. La Serna se quedó ahí, y realmente la independencia real es luego la batalla de Ayacucho, que capitulan totalmente. Entonces yo creo que nos agarra esta fecha simbólica con una consecuencia lógica de cómo estábamos hace 200 años también. No es que sea el Perú independiente y libre del 28 de julio del 21, es una fecha interesante, necesaria, porque era la capital, pero no necesariamente es la real. Eso es un tema, creo, interesante que mucha gente tiene que asimilarlo cada vez más, ¿no? Por eso me parece como muy consecuente que estemos así este 28. En realidad, a los 200 años estamos fundando la República, por decirlo de alguna manera. Estamos procesándola. O sea, claro, porque yo creo que la gran discusión de todos estos años, y fíjate, Eduardo, lo que viene, todos los analistas económicos del Perú y del mundo, lo que prevén son grandes años de ingresos para el Perú.
por el boom Ojalá. de los minerales, pero además por otras cosas que están pasando, ¿ah? En la pesca, bueno. en la agroindustria de exportación, o sea, va a haber mucho dinero, muchísimo más del que tuvo Alan García en su segundo gobierno. Qué bueno, Entonces, ojalá. si Pedro Castillo logra rodearse de la gente adecuada, en el sentido de gente que esté ahí no porque tiene lobbies, porque esté moviendo intereses, sino porque gestiona su sector en función de los intereses de la gente, pueden ocurrir cosas importantes en el Perú para el bien de los ciudadanos, ¿ah? Pero para eso tiene que, pero justamente acabas de decirlo, eso también pues es el gran drama, porque se ve que es un botín muy grande para la guerra que va a tener entre todos los que quieran boicotear el gobierno, un Congreso enemigo, fuerzas políticas que van a estar buscando vacarlo, golpes y todo lo demás. Ese es el problema, ese es el gran problema. O sea, en realidad existen sectores en el Perú que evidentemente lo que quieren es que fracase el gobierno y votarlo a los 3 meses. Eso me parece evidente y es el enemigo en realidad en este momento. La coyuntura puede ser muy buena, la coyuntura global puede ser muy buena. El tema es que se tiene el enemigo en casa. Ese es el problema grave que yo espero que la sociedad civil logre de alguna manera contrarrestar durante el próximo futuro. Tenemos que terminar. No, hay un spot publicitario del programa Salvados de Antena 3 que describe más o menos lo mismo que nos pasa acá, ¿no? Donde la gente está dividida. Un señor llega a un restaurante y le dice, ¿comunismo o libertad? Y él dice, no, deme libertad pero con patatas, dice, ¿no? No es eso, pues. Ellos dicen, así no hablamos, no, eso es lo que somos. O sea, no... Eso no es lo que separa a los peruanos. No es que el Perú está dividido entre comunistas y demócratas. No es cierto, Eduardo. No, ¿Cómo salimos de eso para terminar? Así es un cogollo el que mueve esto. La gente, y yo lo dije el otro día en una entrevista, la inmensa mayoría de gente que votó por el fujimorismo en esta segunda vuelta, lo que quiere en realidad es trabajar en paz tranquila y ya. No está buscando más que eso, creo yo, sinceramente. Satanizarlos es un grave error. Lo que hay es un cogollo de gente que está empujando sus intereses particulares, que tiene intereses muy particulares y está empujando una narrativa para azuzar el miedo, para azuzar el descontento, para azuzar este enfrentamiento, pero no es que sea el 49% del Perú en absoluto. Yo eso lo rechazo siempre. Yo creo que es simplemente un cogollo que busca, que tiene una agenda muy clara, que manipula estos miedos, estas ansiedades, esta inseguridad, que tiene sus razones también de tenerla, tampoco que sean locos, nadie es loco, pero hay una manipulación muy grosera y muy burda para agendas particulares que todos conocemos, ¿no? Yo siento que es eso. Eduardo, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil. Igualmente. Un abrazo, suerte, muy buenos días. Suerte.